Durante años, los romanos pronunciaron un nombre con una mezcla de miedo y admiración: Aníbal. Era el general que había cruzado los Alpes, el que había derrotado a los ejércitos de la República una y otra vez, el que parecía anticipar cada movimiento del enemigo. Pero en el verano del año 216 a.C., Aníbal estaba a punto de lograr algo que nadie había hecho antes: rodear y aplastar a un ejército romano en campo abierto y sin superioridad numérica. Hoy, en Historia Forjada, viajamos a la llanura de Canas para desentrañar paso a paso cómo se gestó una de las maniobras más brillantes de la historia militar. Para entender por qué Canas se convirtió en una de las mayores tragedias militares de la antigüedad, primero hay que mirar atrás. Roma llevaba ya 2 años intentando frenar la ofensiva de Aníbal en Italia, sin éxito. Después de cruzar los Alpes, una hazaña que aún hoy desconcierta a historiadores y especialistas, Aníbal derrotó consecutivamente a los romanos en Tesino, Trebia y el lago Trasimeno. 3 victorias que no solo destrozaron ejércitos, sino también la moral de Roma. La ciudad entró en pánico. Se nombró dictador a Quinto Fabio Máximo, quien adoptó una estrategia muy prudente: evitar batallas campales y desgastar al enemigo con escaramuzas y desgaste logístico. Esa táctica funcionaba, pero era profundamente impopular. Muchos romanos la consideraban casi una cobardía. Con la llegada del año 216 a.C., el Senado decidió cambiar de rumbo. Se dejó a un lado la cautela y se apostó por una victoria decisiva. Roma reunió un ejército gigantesco, el mayor que había formado hasta ese momento, y lo puso al mando de 2 cónsules de temperamentos opuestos: Cayo Terencio Varrón, partidario de buscar batalla cuanto antes, y Lucio Emilio Paulo, mucho más prudente. Mientras tanto, Aníbal se movía con una libertad que desesperaba a los romanos. Avanzó hacia el sur, tomó posiciones en la región de Apulia y estableció un campamento cerca de una pequeña localidad llamada Canas, donde había depósitos de grano vitales para Roma. Allí, en esa llanura abierta y seca, propicia para su caballería, Aníbal preparó la trampa. La decisión romana de presentar batalla y de hacerlo en ese terreno sería el primer paso hacia el desastre. Cuando Roma y Cartago llegaron a Canas, no solo se enfrentaban 2 ejércitos, se enfrentaban 2 formas de pensar la guerra. Roma había reunido una fuerza inmensa para aplastar por fin a Aníbal. Las cifras varían según las fuentes antiguas, pero los estudios modernos suelen situar el ejército romano entre 50.000 y 80.000 infantes, acompañados por unos 6.000 jinetes. Era una fuerza impresionante, estructurada en el sistema tradicional romano. Astati, la primera línea: jóvenes armados con escudo, espadas y jabalinas. Príncipes, hombres más experimentados, el corazón del combate. Triarios, veteranos que Roma solo movilizaba en momentos críticos. Cohortes de los aliados itálicos, tan disciplinados como los propios romanos. Además, los cónsules decidieron compactar la infantería más de lo habitual. En vez de dejar espacio para maniobrar, formaron una masa densa, casi como un ariete humano. La idea era simple: usar el peso numérico para romper el centro cartaginés de un solo golpe. Una decisión que, sin saberlo, encajaba exactamente en el plan de Aníbal.
Por otro lado, el ejército cartaginés era mucho más pequeño. Se calcula entre 35.000 y 50.000 hombres, pero tenía algo que Roma no podía igualar: experiencia y cohesión después de años de campaña. Estaba formado por unidades muy diferentes entre sí, pero perfectamente combinadas. Infantería libia. Los veteranos de Aníbal, disciplinados y adaptados a las tácticas romanas. Tropas hispanas y galas, fieras en la carga y excelentes en combate cuerpo a cuerpo. La caballería númida, ligera, rapidísima, la mejor del Mediterráneo, dirigida por Maárbal, uno de los generales más brillantes de Aníbal. La caballería pesada cartaginesa, más lenta, pero devastadora en choque frontal. Aníbal analizó el terreno con cuidado. Canas ofrecía una llanura amplia, perfecta para su caballería. Además, aquel día el viento del este levantaba un polvo fino que se dirigía hacia las líneas romanas. Un detalle menor, salvo para alguien como Aníbal, que sabía aprovechar cualquier ventaja. Allí hizo algo poco habitual. Colocó a sus tropas menos pesadas en el centro, formando una línea ligeramente convexa. Era una invitación para que Roma atacara justo allí, donde él quería. A los lados, situó a sus infanterías libias, más disciplinadas y con mejor armamento. Y en las alas, la clave, sus dos cuerpos de caballería, la pesada en el flanco izquierdo y la númida en el derecho. Los romanos, seguros de su superioridad, formaron una columna profunda y pesada en el centro, con la caballería dividida en los dos flancos. Su plan era sencillo: avanzar, presionar, aplastar. Pero Aníbal ya lo había visto venir. La mesa estaba puesta para una de las mayores maniobras tácticas de la historia. El 2 de agosto del año 216 a.C., cuando el sol empezó a calentar la llanura de Canas, ambos ejércitos ya estaban formados. Los estandartes romanos brillaban en una masa compacta. Los hombres respiraban polvo. En el otro extremo, Aníbal observaba en silencio. Sabía que aquel día no podía permitirse un error, pero también sabía que Roma estaba a punto de caer en su trampa. El ejército romano, como un bloque enorme, comenzó a avanzar. Miles de sandalias golpeando la tierra al mismo tiempo. La orden era simple: aplastar el centro cartaginés con la fuerza de su número. Y funcionó al principio. Los hispanos y los galos de Aníbal empezaron a retroceder. No era una huida desordenada, sino una retirada controlada. El centro cartaginés, que al inicio era convexo, empezó a curvarse hacia adentro. Un arco perfecto que se iba hundiendo paso a paso, absorbiendo el empuje romano. Para los romanos, aquello parecía un éxito. Empujaban, ganaban terreno y la línea enemiga cedía. Pero lo que no sabían era que estaban entrando exactamente en el punto donde Aníbal quería tenerlos. Mientras Roma avanzaba confiada, la situación en los flancos era muy distinta. En el ala izquierda cartaginesa, la caballería pesada cargó contra la caballería romana. El impacto fue brutal y rápido. En poco tiempo, la caballería romana comenzó a desmoronarse. La cartaginesa no se detuvo. En vez de perseguir fugitivos, giró y cabalgó directamente hacia el otro flanco. Al mismo tiempo, en el ala derecha, los númidas mantenían ocupada la caballería aliada de Roma con maniobras rápidas, evitando que pudieran apoyar a su infantería. En el centro,
Los romanos siguieron avanzando y avanzando, hasta que llegó un momento en el que se encontraron rodeados por completo. Porque cuando el centro cartaginés terminó de ceder, los veteranos libios situados en los flancos pivotaron hacia adentro, como dos puertas gigantes que se cierran sobre una sala llena de gente. Los romanos quedaron atrapados en un embudo sin salida, y entonces llegó el golpe final. La caballería cartaginesa, que ya había dominado los dos flancos, cargó por la retaguardia. Los romanos quedaron comprimidos, sin espacio para mover el arma, sin aire, sin órdenes claras. Una masa gigantesca atrapada en su propia fuerza. En ese momento, la disciplina romana dejó de importar. Ningún soldado podía ver al general, ni escuchar órdenes. Era una lucha instintiva, caótica. El combate se convirtió en un círculo de hierro, donde los cartagineses apretaban desde fuera y los romanos se asfixiaban dentro. Hay descripciones antiguas que hablan de hombres que morían aplastados por sus propios compañeros antes siquiera de levantar la espada. Cuando el círculo terminó de cerrarse, la batalla ya estaba decidida. Para Roma, Canas no solo fue una derrota, fue una lección terrible. La fuerza bruta no sirve si se coloca justo donde el enemigo quiere. La batalla de Canas terminó, pero el desastre apenas comenzaba. Cuando el sol empezó a caer, la llanura estaba cubierta por decenas de miles de cuerpos. Las cifras antiguas varían, pero todas coinciden en una cosa: Roma jamás había sufrido una derrota tan grande. Entre 50.000 y 70.000 soldados romanos quedaron en el campo. Otros 10.000 fueron capturados, incluidos senadores y caballeros. Cónsules, senadores, tribunos, la élite de Roma desapareció en una sola jornada. El cónsul Lucio Emilio Paulo murió luchando, rodeado por los últimos hombres de su guardia. El otro cónsul, Varrón, escapó, avergonzado, hacia Venusia. No era un cobarde, era uno de los pocos supervivientes. Muchas legiones quedaron literalmente aniquiladas. Las listas de ciudadanos se hundieron. Roma perdió no solo un ejército, perdió una generación entera. Cuando la noticia llegó a la ciudad, el pánico fue absoluto. Muchas ciudades aliadas del sur de Italia, como Capua, Tarento y parte de Lucania, abandonaron a la República, creyendo que Aníbal era invencible. El Senado romano, desesperado, recurrió a medidas extraordinarias. Incorporó esclavos y delincuentes a nuevas legiones, reclutó incluso adolescentes e incluso prohibió funerales públicos para no desatar el pánico. Se cerraron las puertas, se prohibió salir al campo, se reforzaron las murallas. El Senado, por primera vez en décadas, temió que el enemigo marchara directamente sobre Roma. Una derrota así habría hecho caer a cualquier otro estado de la antigüedad, pero no a Roma, porque en ese momento crítico surgió la figura decisiva: Quinto Fabio Máximo, el escudo de Roma. Fabio, que meses antes había sido criticado y ridiculizado por evitar enfrentamientos directos con Aníbal, ahora se convirtió en la única voz sensata. Su mensaje era claro: si luchamos como Aníbal quiere, estamos perdidos. Roma adoptó entonces una estrategia completamente distinta. Nada de batallas campales, hostigamiento constante, cortar suministros, evitar riesgos y reconstruir legiones poco a poco. Fue la estrategia conocida como fabianismo o guerra de desgaste, y salvó a Roma. ¿Y qué pasó con Aníbal? Pues tras Canas, sus oficiales le suplicaron que marchara sobre Roma.
estaba a solo unos días de distancia. La ciudad estaba aterrorizada. Pero Aníbal no tenía maquinaria de asedio, ni suministros para un sitio largo, ni refuerzos suficientes. Además, esperaba que las ciudades aliadas de Roma se rebelaran en masa. Algunas lo hicieron, pero no las suficientes. Ese día, en Canas, Aníbal ganó la mayor victoria de su vida, pero también perdió la guerra. Roma no se rindió. Se reorganizó y comenzó un conflicto de desgaste, que 14 años después, en el 202 a.C., culminaría en Zama, con Escipión el africano derrotando a Cartago. Canas se convirtió en un símbolo eterno. Roma no olvidó nunca aquella elección, y el nombre de Aníbal quedó grabado en la historia como el hombre que estuvo más cerca que nadie de destruirla. El general Númida Maarbal, tras la batalla, pronunció una frase que quedó para siempre. Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria. Una sentencia que resume el giro de la guerra. La batalla de Canas se estudia hoy como un clásico ejemplo de maniobra envolvente. La combinación de movilidad, conocimiento del terreno y la psicología de la tropa enemiga hizo de Aníbal un genio militar. La disposición de sus tropas y la táctica de pinza siguen siendo un modelo en academias militares siglos después. Por otro lado, la arrogancia y rigidez de los romanos en el campo les costó caro. La lección histórica es clara. La superioridad numérica no siempre garantiza la victoria. La estrategia y la coordinación pueden cambiar el curso de la historia. La derrota en Canas se convirtió en leyenda. Aunque Roma sufrió una de sus peores derrotas, su capacidad de recuperación aseguró que Aníbal nunca lograra conquistar la ciudad. Canas mostró tanto la grandeza de Aníbal como la resiliencia romana. La historia recuerda esta batalla como un ejemplo extremo de destrucción táctica y de resistencia civil, enseñándonos que incluso en la derrota se puede encontrar la semilla de la victoria futura. Así concluye la historia de la batalla de Canas, un relato de genialidad militar, sacrificio, pánico y resistencia. Cada estrategia, cada decisión y cada error tejieron un tapiz de tragedia y aprendizaje que resonó durante siglos. Gracias por acompañarme en Historia Forjada, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender.